Bueno, voy a tocar, como les decía, puntos que en este momentico, mientras escuchaba la enseñanza, venía el Padre a traer, pues, ya como para aportar para este tiempo, ¿no? Y es en el capítulo 16, verso 10, específicamente cuando habla de que no destruyeron al cananeo. No destruir al cananeo a nosotros más adelante nos va a traer consecuencias, porque habla de un yugo desigual, habla del enemigo, ciertamente literal en este tiempo que leemos la escritura, pero ¿cuál es ese cananeo para nosotros en este tiempo? ¿Sí? Ese cananeo que nosotros no destruimos, destruir tiene que ver también con separar, con aislar, con quitarlo de en medio de nosotros, tiene que ver con cultura, ¿sí? Tiene que ver con cultura, tiene que ver aún con esas tradiciones que nosotros todavía no podemos desarraigar de nuestra vida. Aún hay tradiciones cananeas. Escuchábamos que dentro de lo que los cananeos practicaban, ¿verdad? En cuanto a la idolatría, era que ellos hacían sacrificios de niños. Una obra cananea muy grande que podríamos llamar en este tiempo y que aún muchos la practican, ¿verdad? Es la fiesta de Navidad. Algo que no se ha podido desarraigar de muchos creyentes, la Navidad. Para muchos todavía es tradición, es costumbre, es una fiesta en familia, pero no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que espiritualmente es un enemigo que no has podido destruir. Podemos decir que estamos caminando con nuestro Padre Celestial, que estamos obedeciendo sus instrucciones, que estamos guardando su Torá, pero si aún tenemos rastros cananeos, si aún lo hemos dejado habitar al cananeo, como dice el versículo 10, no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes el cananeo se quedó en medio de ellos. Qué tremendo. Y le fue tributario. Cuando yo leo la palabra tributario, sí, podemos decir fue tributo, tenía que ver con trabajo, pero yo más veo también acá, tenía que ver con finanzas, tenía que ver con dinero, ¿verdad? Cuando miramos las costumbres, las tradiciones, las fiestas idolátricas, como una que les ponía, por ejemplo, la Navidad, genera mucho dinero. ¿A quiénes? A quienes la comercian. Y mucho pueblo creyente cae en esa tradición porque no ha podido sacar al cananeo de en medio de ellos, a esa fiesta idolátrica, a donde se está sacrificando niños, sí, quizás no de forma literal como usted lo podemos leer, que los cananeos de pronto sacrificaban niños, los ofrecían a Moloc, pero ¿cuál es ese Moloc en este tiempo? Al cual están entregando los hijos muchos creyentes, que el Papá Noel, en fin, eso solo por hablar de Navidad, ¿cierto? Y le dicen que el Papá Noel te trae el regalo. Están sacrificando sus hijos a Moloc. Sacrificar tiene que ver con ofrecer. Sacrificar tiene que ver con entregar, con dedicar. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, muchos no han podido destruir al cananeo que habita en medio de ellos. Fiesta idolátrica, eh, lo que trae la idolatría, ¿verdad? Ah, que el arbolito de Navidad, pero ¿qué le hace nada? No le hace nada daño a nadie, es indefenso, es un adorno, es una tradición, es algo de familia. Recordemos que la escritura está puesta en una dimensión espiritual que nos habla nuestras vidas para este tiempo. Usted puede estar orando, ayunando, usted puede estar en este tiempo siendo intercesor profético, teniendo tiempos de oración. Pero ¿qué tal en medio de su casa? Bueno, en este tiempo no, pero ya se acerca diciembre, ¿cierto? Allí está el arbolito de Navidad o está guardado en este tiempo, bien guardadito, ahí en un cartón. Entonces, ¿qué pasa? El cananeo está en medio de usted. Usted es tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que el Padre le entregó? Vamos a ver cuál es la herencia. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de una herencia. ¿Cuál es la herencia que el Padre te ha dado? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Padre te ha entregado? Quizás estás habitando, sí, en la casa que el Padre te ha dado, en el negocio, en la empresa, pero en medio de ti está el cananeo
está el enemigo, está la cultura, está la tradición, está la idolatría que no has podido sacar, desarraigar. Recordemos también que la cultura cananea era una cultura, ¿verdad?, que estaba llena de adulterio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay adulterio? Y no solamente voy a hablar de un adulterio natural, ¿sí? Voy a hablar de ese adulterio espiritual. Hoy estamos bien con el Eterno, mañana también estoy bien afuera con las cosas del mundo. Entonces, miremos cuáles son esos rastros cananeos que aún están en medio de nosotros y que no hemos podido desarraigar. Podemos decir que somos la generación de Josué, la generación de los Josueces en este tiempo, la generación de conquista, la generación que está para tomar, para arrancar, para destruir al enemigo. Pero si primero no hemos destruido lo que está dentro de nosotros, entonces estamos yendo en contra de una instrucción. Puedo decir que por esta palabra, que ellos no destruyeron al cananeo, algo que me hace ver es que ellos allí, aunque hicieron muchas cosas buenas de tomar territorio, de tomar tierra, de conquistar, ellos tuvieron una falta a esa instrucción que el Padre les entregó al pueblo de Israel. Ciertamente, como se nos dijo, el Padre dio un juicio contra los cananeos, emitió un juicio contra ellos, ¿verdad? Y tenían que ser destruidos, no hacer alianza. Con el enemigo no se hace alianza. Se habló del yugo desigual. Con el enemigo es no al yugo desigual. Entonces nosotros en este tiempo podemos estar haciendo muchas cosas buenas para el Padre, muchas obras buenas para el Padre. Podemos estarle sirviendo de una manera muy hermosa al Padre. Pero ¿qué tal si aún no hemos podido destruir a ese cananeo? Si aún no podemos desarraigar esos rastros cananeos a través de las costumbres, a través de las tradiciones, a través de la idolatría. ¿Sí? Y cuando hablo de idolatría, no estoy diciendo netamente a una escultura de yeso, de madera, de metal, de bronce, de papel. No, estoy hablando de los rastros idolátricos que pueden estar en nuestras vidas. Hablando de costumbres, de tradiciones, ¿verdad? De celebraciones. Entonces, en este tiempo es para meditar qué es aquello que aún yo no puedo desarraigar. El Padre no va a venir a quitar lo cananeo de en medio de ti. Quiero que entiendas eso en esta mañana. Aquí el padre no le dijo, yo te lo voy a destruir. No, 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 no. Ellos tenían que sacar al cananeo. Ellos tenían que destruir al cananeo. Por eso dice la escritura, no arrojaron o no destruyeron al cananeo que habitaba allí en esa tierra. Es que el Padre no va a hacer esa obra. Esa acción nos corresponde a nosotros. Ya la palabra, la herencia fue entregada, pero a nosotros nos toca quitarlo. Sí, aquí dice que para ellos fue tributario. Y quizás ya esto lo habíamos hablado en alguna enseñanza anterior, a donde nosotros vemos beneficios. No, pero voy a poner un ejemplo. Alguien tiene un negocio y dice, no, pero es que sí, yo vendo aquí, pero vendo unas cuantas cervezas porque me piden, pero yo no consumo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. O tengo esto en mi negocio, pero qué de malo, no es para mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos nosotros mirando acá? Miramos lo que nos da ganancia, miramos la parte financiera, miramos la parte económica, miramos, como acá se dice, fue tributario. Es decir, para ellos dijeron, bueno, quédate y tú nos vas a servir con tu fuerza. Tú vas a trabajar para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Padre en este tiempo nos está hablando con ese cananeo que representa el yugo desigual? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Padre nos habla? Cuidado, no hagamos alianza. Quizás hasta ahora no hemos podido conquistar porque hay cananeo en medio de nosotros, porque hay rastro cananeo en medio de nosotros, porque hay cultura, porque hay idolatría, porque hay tradición, porque hay costumbres. ¿Cómo va a poseer usted una tierra cuando todavía, ¿verdad? El que la posee está en medio de usted. Cuando nosotros decidamos exterminar definitivamente todo aquello, ahí es cuando vamos verdaderamente a recibir
esa herencia de forma completa, por decirlo así, ¿sí? Entonces, algo también interesante es que la tierra se contaminaba por causa de los cananeos. Si la tierra se contamina porque los cananeos habitaban en medio de ellos, recuerde que nosotros también somos tierra. Al hablar de una contaminación, ¿verdad? Estamos hablando de una contaminación espiritual. Estamos hablando de una contaminación. Sí, también puede venir una contaminación natural. No sé cuántos de ustedes han visto esa postal donde aparece una naranja que está dañada y está luego al lado una naranja, ¿verdad? Y dice que lo que tienes al lado te va también a contaminar. Y ciertamente es así. Muchos dicen, no, no, cada quien se daña porque sí. Quizás porque solo lo estamos viendo de forma natural, pero lo espiritual no se mira, ¿sí? Y recuerde que lo espiritual se gesta. Eso no va a ser de la noche a la mañana que usted va a ver que se corrompió, ¿verdad? No va a ser como una naranja que se corrompe en 2 días, entonces ya una naranja dañada dañó la otra. En lo espiritual tiene un tiempo de gestación para que usted vea esa manifestación de lo que corrompió aquello que estaba contaminado y corrompió lo bueno, ¿verdad? La palabra por eso nos enseña aún, ¿verdad? Que tengamos cuidado, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y cuando hablamos de buenas costumbres en la escritura, no solamente está hablando de una costumbre, de su formalidad, de su forma de comportarse, está hablando también de lo que el Padre a través de su palabra nos ha enseñado a hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado porque literalmente, aunque hemos dicho, nadie se daña por otro, nada va a suceder si yo no lo quiero espiritualmente, si hay una contaminación. Voy a tocar otro tema, solo estoy tocando puntos así como rapidísimo. En el capítulo 17 de Josué, algo que veo acá también es que dice de las hijas, ¿verdad? De Zelofejad. Me llama mucho la atención de estas hijas de Zelofejad, ¿verdad? Porque esto me llevó a mirar Números 27 del 1 al 8, ¿sí? Ya lo leía hace un ratico, la profeta, pero quiero tocar algo muy importante acá, algo que resaltar, algo que no podemos dejarlo pasar. Ciertamente ellas logran cambiar un destino, ¿sí? A través de su intercesión, por decirlo así. Lo mismo para nosotros como intercesores proféticos. Hoy ya no son las hijas de este varón Zelofejad. Hoy somos nosotros, ¿verdad? Podemos cambiar un destino profético a causa de nuestra intercesión. Pero hay algo interesante acá en esta porción que ya lo vimos, ¿verdad? Por la enseñanza, que tiene que ver primero la perseverancia. Ellas perseveraron, pero algo que es muy puntual y que nos resalta acá es que ellos respetaron líneas de autoridad. Es como ellas respetaron esas líneas de autoridad para acercarse con la petición, para acercarse a pedir, para exponer su causa. Como ya se nos explicaba, ellos no fueron a los jefes de 10, ellas no fueron a los jefes de... No, ellas entendieron cuál era la línea, ¿verdad? De autoridad que ellas debían de seguir para manifestar su causa, para exponer su causa hasta llegar al Todopoderoso, ¿verdad? Qué importante es en intercesión profética nosotros seguir líneas de autoridad, ¿sí? Eh, Podemos ver acá que ellas nombran algo o ellas dicen algo al momento de presentar la causa. Vamos, aquí estamos mirando intercesión profética, aquellos que les gustan los manuales, aquí en la escritura está el manual. Estas hijas de Zelofejad me llama la atención que ellas, cuando presentan la causa, porque cuando vamos a hacer una intercesión profética, cuando nos presentamos ante la corte celestial,
cuando presentamos una causa, nosotros tenemos que saber cómo vamos a presentar. Es como cuando un abogado, ¿verdad? Sabe plantear muy bien la causa. Entonces, ellas dice que se pararon frente a Moisés, número 27 habla, ¿sí? Y dice, primero a Moisés, a Eleazar el sacerdote, a los jefes de toda la asamblea. Y ellos no estaban en un lugar cualquiera, ellas estaban en la tienda de reunión, en el tabernáculo. Esto nos enseña de cómo nosotros debemos de manejar nuestras causas, la situación que estás pasando, ¿verdad? ¿Dónde lo presentas? ¿Verdad? Si nosotros no lo hacemos de la forma correcta, en las líneas de autoridad que el Padre nos ha dejado, nuestro Padre es un Dios de orden, algo que nunca se nos debe de olvidar. Él es un Dios de orden. Y estas muchachas o estas jóvenes, cuando expresan o exponen su carga, en su causa, en número 27, ellas dicen algo. Nuestro padre murió en el desierto, pero ellas aclaran algo importante enseguida, ¿sí? Importante. Ellas dicen, él no fue uno de los del grupo de la división de Coré. Tremendo. O sea, ciertamente mi papá murió en el desierto, pero él no fue de los que se rebelaron contra Moisés. Estas hijas estaban diciendo, o sea, no tuviésemos cara de venir delante de Moisés cuando nuestro padre hubiese sido el rebelde, ¿sí? El que vino a causar división a Moisés. Ella aclara algo y dice, mi papá murió en el desierto, pero no fue parte del grupo de división de Coré que se levantaron en bando contra Yahweh. Tremendo. Algo interesante. No dice que se levantaron en bando contra Moisés. Cuando alguien se levanta en rebelión a causar división, no divide o no le causa daño al líder, le causa daño y se rebela directamente contra Yahweh. Eso dicen las hijas de Zelofehad. Ellas dicen, sí, mi papá murió. Venimos acá a pedir la herencia de mi padre, porque no dejó varón, no hubo hijos, solo nosotras. Sí, mi papá murió, pero él no estuvo en el grupo de los que dividieron. Él no estuvo en el grupo de la división. Eso está en números 27, perdón, en el versículo 3. Ellas dicen, mi papá no fue de los rebeldes divisores. No, 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 mi papá murió, dice, por su propio pecado. Y esto me lleva a mirar algo interesante también para este tiempo, que muchos se sienten indignos. Muchos dicen, pero yo cómo me acerco, o cómo Dios me va a escuchar, o cómo Dios va a hacer algo por mí, si miren mis padres cómo fueron, miren mis padres cómo pecaron, miren mis padres, el pecado de mis padres. Yo te quiero decir algo. Aquí estas hijas están diciendo, mi papá murió por su propio pecado. Pero ellas nombran y dicen que no fue un pecado, ¿verdad? De la división, de la rebelión que hizo Coré contra el Eterno. Ellas aclaran esto. Y esto nos lleva a nosotros, ¿verdad? A que podemos acercarnos al Padre, podemos presentar nuestra causa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque nuestros padres hayan pecado, aunque nuestros padres hayan muerto, quizás por decirlo así, por sus propios pecados, quizás de cáncer, ¿verdad? Murieron de cáncer, murieron, en fin, lo que nosotros conocemos de maldiciones generacionales. Ellos murieron por su propio pecado de idolatría, pero nosotros ya no estamos llamados ni estamos condenados a morir por el pecado de nuestros padres. Cada uno morirá por su propio pecado. En este tiempo, usted y yo podemos acercarnos al Padre de forma correcta, respetando las líneas de autoridad, porque acá estábamos dentro, mirando qué cosa, estaban dentro, el pueblo de Israel reunidos. Y ellos no fueron directamente a donde el jefe de una tribu, no. Miramos acá que ellas pasaron las líneas de autoridad, los jefes de las tribus, el sacerdote Eleazar, y fueron donde Moisés y esa causa fue expuesta.
Y ellas dicen, ¿verdad? Ellas piden, ¿sí? Que su papá no dejó hijos varones y dicen ellas que su clan o su cera o su descendencia no se pierda, no pierda el nombre de nuestro padre simplemente porque no tuvo un hijo. Danos una propiedad entre los parientes de nuestro padre. Algo que me llama la atención es que la propiedad para ellas iba a estar dentro ¿de quién? De una tribu, dentro de sus parientes. Es ahí a donde iban a recibir la propiedad. ¿Por qué decimos que ellas respetaron líneas de autoridad? Primero fueron donde los jefes de las tribus, los jefes de las tribus fueron, ¿verdad? Donde el sacerdote Eleazar fue delante de Moisés y ahora vemos que en el verso 5 dice, Moisés trajo el caso de ellas delante de Yahweh. Líneas de autoridad, respetar líneas de autoridad. Sí, qué interesante, porque acá tenía que ver con un acto de justicia, con un acto de que ellas estaban pidiendo y reclamando una heredad, ¿verdad? Para ellas por causa de que su papá no dejó hijo. Pero vemos que ellas actuaron en justicia, no mintiendo. Ellas dijeron la verdad y decir la verdad cambia un destino profético. Cuando Moisés se acerca o presenta el caso delante del Eterno, el Eterno le responde. ¿Y sabe por qué? Porque era el Eterno quien hablaba con Moisés, su líder. Porque el Eterno le hablaba a Moisés. ¿Sí? Qué interesante es acudir a donde te puede ayudar en esa intercesión, a presentar tu caso, ¿verdad? En este tiempo, ¿qué representa Moisés? Siempre lo decimos, ya no está Moisés, pero ahora representa la Torá. Sin Torá no podemos nosotros presentarnos como unos intercesores proféticos. No es por mucha palabrería que tengamos, es por la palabra que el Padre va a juzgar nuestra causa. Si nosotros a través de su palabra presentamos nuestra causa, Él la va a juzgar en justicia, ¿verdad? Es como en lo natural. Cuando un abogado presenta una causa de un cliente, no lo va a presentar, no, es que yo creo que esa persona es buena, que esa persona es justa, yo creo que no, el abogado va a presentar a través de los códigos, ¿verdad? De ley, el abogado va a presentar de acuerdo a lo que escrito está en los códigos, en la Constitución, se va a basar en los códigos, ¿verdad? De la ley terrenal. ¿Qué hace, verdad? Acá Moisés. Él se presenta, el intercesor delante del Eterno. Moisés en este tiempo es la Torá. Torá es la constitución del reino. ¿Cómo estamos presentando nuestra causa? No es por nuestra mucha palabrería, es por lo que escrito está. El Padre le va a escuchar por lo que escrito está. Entonces, miramos acá cuando él presenta la causa, cuando Moisés presenta la causa delante del Eterno, él le dice, sí, Padre, la alegación de las hijas de Zelofehad es justa. El Padre siempre va a obrar en justicia. Cuando le presentamos una causa justa, Él va a mirarnos en justicia y va a aplicar juicio. Juicio no tiene que ver con muerte. Juicio tiene que ver que entra, ¿verdad? Al tribunal del Padre, como cuando en lo natural entra delante de un juez, ¿verdad? Y si es que hay jueces justos, ¿verdad? Va a aplicar justicia y va a decir, esto es justo, ¿verdad? Nuestro juez justo siempre aplica justicia. Y Moisés intercede y le dice, es justo lo que ellas están apelando. Es justo. Cuando usted se presenta con Torá, que representa a Moisés, cuando usted presenta su causa conforme a lo que escrito está, el Padre va a escuchar.
Moisés le dice, debes darle una propiedad hereditaria entre los parientes de su padre. Transfiérele la parte de su padre. Qué tremendo, ¿sí? Aquí podemos ver dos líneas. Podemos ver Torá y podemos ver un intercesor. El intercesor profético, el intercesor sabe aplicar los códigos que escritos están en la Torá. No hay códigos de reino que sacan por allí, que las manuales, en los manuales, que el código. No, no, no. Los códigos ya están escritos. Porque la constitución del reino es la Torá. Allí en esa constitución están todos los códigos. Ahí está la forma cómo nos podemos presentar delante del juez justo, cómo presentar nuestra causa, cómo presentar lo que yo estoy reclamando, lo que yo estoy pidiendo. Entonces, mirar este diseño de intercesión me lleva automáticamente a mirar el código de el reino, el código del reino, cómo estoy presentándome delante del Eterno como intercesor profético. No es por mis palabrerías, no es porque tenga buena oratoria, no es porque hable bonito, no es porque sea elocuente en mis palabras, sino por lo que escrito está, por lo que dice la escritura. Entonces vemos acá que el Eterno responde, el Eterno hace justicia y ellas logran cambiar un destino profético en cuanto a la herencia para las mujeres. ¿Sí? Y eso es algo interesante. Y podemos decir o mirar desde esta línea profética que Yeshua, ¿verdad? Él cambió un destino profético en cuanto a nosotras las mujeres. Aunque muchos podrán decir, no, es que la mujer no puede predicar, la mujer no puede enseñar. Vemos que la obra redentora de Yeshua, Él ha levantado también a la mujer para que pueda enseñar, para que pueda llevar, ¿verdad? Su testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Yeshua? La Torá. El testimonio de Yeshua es la verdad. Entonces, podemos ver acá algo interesante en cuanto a estas hijas. Eran 5 y me llama la atención que eran 5 las hijas. Dice que era Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Cuando yo veo ese número 5, también digo, tremendo. Allí está hablándonos de Torah. Sí, esos 5 libros que el Padre nos ha dejado para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida y también que sea nuestra constitución aquí en la tierra, la constitución del rey. Voy a tocar otro tema también importante más adelante, allí en el capítulo 17 mismo, pero en el verso 12. Y habla también de una tribu que tampoco arrojó o destruyó a los cananeos. Y era la tribu de Manasés. Tampoco logró sacar al cananeo. Tampoco logró expulsar al cananeo. Y también ellos se conformaron con recibir tributo. ¿Sí? Entonces, dice que ellos, el cananeo, persistió en habitar en aquella tierra. Esta palabra persistió en habitar en aquella tierra. Yo quiero decirte que el espíritu cananeo, por decirlo así, que ya hablamos, que se refiere a la cultura, a la tradición, ¿verdad? A todo aquello que todavía no hemos podido desarraigar, aquello que no hemos podido destruir en nuestras casas, va a persistir por mantenerse allí. Va a persistir por estar alojado allí en tu territorio, en tu tierra, en tu trabajo, en tu casa, ¿sí? Y no se diga en nuestras naciones, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros cumplamos o entremos en ese nivel de obediencia con nuestro Padre, pero obedeciendo en todo. Aquí la instrucción era clara para el pueblo de Israel, destruir al cananeo. Para nosotros sigue siendo clara la instrucción. Ya no mire al cananeo como algo literal. Mire qué es aquello que está introduciendo idolatría, porque los cananeos habla de idólatras, habla de un pueblo idólatra, de un pueblo donde sus culturas llevaban todas a la idolatría, a pecados, pecados graves, donde contaminaba la tierra. ¿Sí? Entonces,
Nosotros queremos ser esa generación de los Josueces, esa generación de conquista. Tenemos que entender que si esas tribus no destruyeron al cananeo, nosotros en esta generación ya no podemos repetir la historia. La escritura está puesta para que nosotros veamos lo bueno que hicieron, ¿verdad? Podamos avanzar tomados de la mano de lo bueno que se habla, pero también está escrito lo malo, también está escrito aquello que no fue agradable al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que eso que no fue agradable al Padre trajo consecuencias y aún consecuencias de muerte, como vimos acá, habla de Coré. Entonces, eso es para que ya no lo volvamos a hacer. Pero muchas veces conocemos la escritura y lo volvemos a hacer. Si tomamos el tema de Coré, Coré tiene que ver con rebelión contra el líder, contra rebelión contra el padre primero, ¿verdad? Tiene que ver con división, pero seguimos haciéndolo. El pueblo se sigue dividiendo, ¿sí? Entonces decimos conocer la escritura, mas sin embargo seguimos divididos. Hay división, hay aquellos que se levantan un grupito por aquí, un grupito por acá y seguimos divididos. Espíritu de Coré. Entonces, veamos qué más dice. Vamos a ver otra partecita acá interesante. Allí mismo en el verso 14. Me llama la atención de los hijos de José, ¿sí? Los hijos de José hablaron a Josué, ¿sí? Y le hablan en un tono, podríamos decir quizás sí, de reclamo, pero quizás este reclamo se debió pues a que porque ellos habían recibido o José recibió una promesa de que él sería fructífero, de que él tendría una doble porción. Entonces, resulta que ellos, dicen el verso 14 del capítulo 17, que los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué no nos has dado por heredad por qué nos has dado una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Ya era un pueblo muy grande y que Yud Hei Bajei nos ha bendecido hasta ahora, ¿sí? Ellos van a reclamar, y sí, quizás justamente, porque ya estaban ellos siendo un pueblo grande y pues se les dijo que iban a tener doble porción, que iban a ser fructíferos. Pero cuando van a reclamar a Josué, yo veo un líder acá que él sabe manejar esta situación y le responde esto. Si son un pueblo tan grande, suban al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Él les dice, o Josué les dice, bueno, ustedes están pidiendo más territorio, ustedes están pidiendo más tierra. ¿Sabe qué le dice? Suban al bosque y vayan y conquisten, vayan y desmonten. Es tremendo. En otras palabras, le estaba diciendo, vayan a trabajar. Gánense esa tierra. Sí. ¿Por qué? Porque él les dice, allí está la tierra de los fereceos y los de los refaitas. Vayan, vayan a desmontar, vayan a trabajar. ¿Sí? Sube al bosque, sube al bosque. Muchas veces nosotros queremos conquistar, pero subir al monte, subir a la montaña representa cuál es tu nivel, cuál es tu nivel espiritual, de adoración, de intercesión, de comunión con el Padre. Queremos conquistar muchas cosas. Queremos que el Padre nos entregue mucho. Queremos quizás tener, espiritualmente hablando, ¿verdad? Que el Padre nos dé mucho y aún natural. Pero ¿será que verdaderamente estamos trabajando, estamos conquistando, estamos ganándonos aquello? ¿O solamente queremos que se nos dé? Aquí ellos estaban reclamando y Josué les dice, sí, pero vayan al bosque, vayan a la montaña, desmonten, en otras palabras, trabajen, gánenselo, ¿sí? Entonces, cuando Josué les dice eso, los hijos de José nuevamente le responden y le dice, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en Aadeas y los que están en el valle de Jezreel. En otras palabras les dicen, sí, pero es que mira,
allá donde nos estás mandando, estoy parafraseando, allá ese monte donde tú nos estás mandando a desmontar, a limpiar, porque desmontar tiene que ver con ir a limpiar, ¿verdad? Con abrir camino. No crea que esto es fácil. Hablándolo ya en el plano de la intercesión, voy a poner un ejemplo, en el plano de la intercesión, creemos que es fácil. Ah, no, es que usted se levanta a orar y que eso es facilito. ¿Qué trabajo puede ser? Porque espiritualmente no lo vemos. Pero mírelo de forma literal ahora acá en la escritura. Ellos querían más territorio, pero el territorio que Josué les dijo, sí, ahí hay territorio, pero está en el bosque, ¿sí? Está lleno de monte, es una montaña. A ustedes les toca ir a limpiar. Y limpiar, ¿verdad? Tenía que ver aún con quitar a todo aquello que estaba allí. Ellos dijeron, sí, pero es que ahí están los cananeos, tienen carros cerrados. En otras palabras, en este tiempo, cuando te metes en un campo de intercesión espiritual por una ciudad, por una nación o por una familia, ¿cuáles son los carros cerrados que te vas a encontrar? Allí van a haber espíritus opositores, allí van a haber demonios que están custodiando una familia, rodando una ciudad, principados en una nación, ¿verdad? Te vas a encontrar con potestades. No creamos que es fácil, que solamente listo, yo me paro acá y ya no pasa nada. Tiene que ver con limpiar el camino. Hay aquellos que limpian el camino. Hay aquellos que van a arrancar. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, he aquí yo te he dado autoridad para arrancar, para destruir y para derribar. ¿Qué cree que va a destruir y a derribar? La intercesión va a destruir obras de maldad, va a derribar todo aquello que el enemigo levanta, va a arrancar. En el mundo espiritual es un trabajo. A veces creemos, ¿qué significa una intercesión? ¿Qué significa levantarse a orar a las 3 de la mañana? Eso no es nada. Hay aquellos que no conocen el mundo espiritual. El mundo espiritual, mire, si acá habla de subir a la montaña, de desmontar, es como hacer un trabajo. Es como que usted le diga, mira, aquí tienes un lote de terreno y toma un machete y toma un asadón o toma una herramienta de trabajo y ve a trabajar. Porque hay que hacer una limpieza espiritual a través de la intercesión. Hablo de una intercesión profética. Hablo de un tiempo de intercesión, no de queja. Hablo de un tiempo de intercesión. Eh, los tiempos de oración, hay oraciones de agradecimiento, hay oraciones de peticiones, pero una intercesión profética, donde intercedemos por ciudades, por naciones, por familias, con intercesiones donde damos en el blanco, eso es coger un machete, coger un asadón, ir a limpiar en un terreno sucio, baldío, en un terreno a donde está lleno de escorpiones, serpientes. Eso es una intercesión profética. Eso es conquistar un territorio, eso es ganar un territorio. Y aún puede ser una persona, porque usted no sabe cómo está esa persona. Entonces, espiritualmente, mirando ya esta porción de conquista de la tierra, eso es lo que el Padre dice. Bueno, ustedes son la generación de Josueces, quieren conquistar, pero ustedes se tienen que ganar. No es fácil. No es que listo, aquí está. No es como la religión se nos enseñó. Vamos y tomemos esta ciudad y le voy a echar un poco de aceite y ya está. ¿Sí? El Padre no va a ungir, el aceite es para ungir. El aceite es para ungir y el Padre no va a ungir una ciudad que está contaminada. El Padre no va a ungir una ciudad que está llena de maldad. Primero hay que limpiar. Primero hay que desarraigar. Te vas a encontrar con esos carros errados. En esa llanura, en ese lugar, te vas a encontrar con oposición. Y para eso es la guerra espiritual. Para eso es la intercesión profética. No es fácil, no es de ir y tomar. Vemos aquí a Josué que les dijo, está bien, ustedes quieren territorio, quieren tierra, pero vayan y suban al bosque. Y allí desmonten. Subir es un nivel espiritual más alto. Tiene que ver con un nivel espiritual de consagración, con un nivel espiritual de pureza, con un nivel espiritual de justicia, con un nivel espiritual donde cada uno de nosotros somos medidos por el termómetro que se llama Torah. Entonces, ellos debían ir a trabajar, ellos debían ir a conquistar. Para nosotros en este tiempo, ¿queremos tener algo? ¿Queremos poseer algo? Tenemos que empezar a trabajarlo. Tenemos que conquistarlo. No es fácil,
No es que simplemente, a ver, aquí está, dame la herencia, el padre dijo que me daría esto y ya está. El padre dijo que yo tengo un llamado profético y entonces ya aquí estoy. Tenemos que ir y conquistar, ¿sí? Entonces, vemos acá que aunque los hijos de José o la tribu de José dijo, sí, pero es que miren, allá están los cananeos, tienen carros errados, ellos son fuertes. Josué nuevamente les habla y Josué les responde a la casa de José, a Efraín y a Manasés, y le dice, tú eres un gran pueblo y tienes gran poder. ¿De dónde venía el poder? De la palabra que ya se le había dado, que se le dijo, tú vas a fructificar, se le dijo de la doble porción, sería fructífero, ¿verdad? Se le dijo que tomarían las puertas del enemigo y le dice, tú tienes gran poder y no tendrás una sola parte, porque ellos tenían doble porción. Nosotros somos esa casa de Efraín. Nosotros somos ese pueblo que el Padre ha llamado para subir, para tomar, para conquistar, para poseer. Pero necesitamos trabajar. Necesitamos ganarnos eso que el Padre ha dicho que es para nosotros. En los cielos ya fue entregado. Por su palabra ya se nos fue dado. Pero ahora nos toca hacer una acción a nosotros. Aquí en la tierra. ¿Verdad? ¿Qué más le dice Josué? Josué es un profeta. Le dice, no solo tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Qué tremendo. El otro estaba mirando carros cerrados, el enemigo, los cananeos, y le dice Josué, sube, sube porque ese monte será tuyo. Qué tremendo. Lo mismo que nos puede estar diciendo en este tiempo a nosotros. Quizás usted dijo, no, ya eso ya no se pudo, es que ya... Y el padre te dice, pero mira, eso va a ser tuyo, pero tienes que subir, sube al monte, sube ese nivel espiritual de oración, sube ese nivel espiritual de intercesión, sube ese nivel espiritual de adoración, sube ese nivel espiritual de santidad, sube ese nivel espiritual de obediencia, sube ese nivel espiritual. Eso que tú quieres va a ser tuyo. No mires al enemigo, eso va a ser tuyo. Si le dijo va a ser tuyo es porque ya el Padre lo mostró, eso es tuyo. ¿Sí? Pero aquí hay algo, dice, pues aunque es bosque, aunque es montaña, aunque ahí está el enemigo, estoy parafraseando, acá dice, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Qué tremendo. Acá le está dando una palabra de aliento. Sí, ciertamente le dice, mira, el trabajo no va a ser fácil. Esa es una montaña. Tú vas a tener que ir a arrancar monte. Tú vas a tener que ir a sacar los escombros. Ay, santo. Yo veo muchas cosas acá, eh, pero eso va a ser tuyo. Sí. O sea que lo que el Padre te va a entregar, tú tienes que trabajarlo. Tú tienes que conquistarlo. Ay, parece gracioso lo que voy a decir, pero es lo que el Espíritu me está mostrando. Muchas hermanas de pronto, ¿verdad? Están con una promesa de un esposo y están mirando con sus ojos naturales. Ay, pero es que yo lo quiero así, que sea hermoso, que sea ojos verdes, es que yo lo quiero así, yo lo quiero asado. Yo hoy te quiero decir, porque aunque parece gracioso, es lo que yo recibo del Espíritu, que el Padre te va a entregar algo para que lo conquistes. ¿En qué sentido? Tendrás que ir a arrancar religión, tendrás que ir a quitar de en medio todas aquellas cosas que ya están como en un chip grabadas acá, que trajo el espíritu religioso, y tú tendrás que ir a arrancar, a desarraigar para luego plantar. ¿Sí? A veces creemos que el Padre nos va a entregar, aquí está. Vas a tener que ir a desarraigar quizás un mal carácter, vas a tener que ir a desarraigar costumbres, tradiciones, pero ¿a través de qué? De los gritos, de la pelea. No, sube al monte. Sube ese nivel de espiritual donde nosotros conquistamos, nivel espiritual de adoración, de intercesión, de oración, de obediencia. Todo aquello que el Padre te ha dicho que te va a entregar, ahí está, como lo dijo Josué, eso es tuyo, eso es tuyo, pero tú tienes que ir a conquistarlo. Y Josué le dice acá, ¿verdad? Sí,
aunque ese monte, ¿verdad? Le dice, es, tú lo tienes que ir a desmontar, tú lo vas a poseer. Y le dice, hasta los límites más lejanos. O sea, yo veo acá algo interesante. Ensancha tu visión. Hasta donde llegue tu visión, hasta ahí el Padre te entregará la asignación. Si tu visión es corta, hasta ahí se va a quedar. El problema es que nos falta desarrollar una visión profética, hasta dónde el Padre te quiere llevar, hasta dónde el Padre te quiere entregar, qué es lo que el Padre ha hablado de ti. Si yo tengo algo limitado y solo miro a mi alrededor y no tengo una visión, ¿verdad?, que me lleve al trascender más allá, yo no voy a mirar solo lo que está a nuestro alrededor. Y es para eso que tú tienes que desarrollar una visión de águila, no una visión de oveja. La oveja solo tiene una visión corta, pero el águila puede mirar desde las alturas y puede mirar a un diámetro muy ancho. ¿Hasta dónde llega tu visión? Entonces, acá le estaba diciendo también, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. O sea, le estaba diciendo, mira, voy a parafrasear acá. Le estaba diciendo, mira, lo que tú tienes que ir a hacer no es fácil. Lo que te toca hacer va a ser difícil, el cananeo, carros cerrados, ¿sí? Pero tú los vas a arrojar. Aunque ellos sean fuertes, tú eres más fuerte. Aunque tú veas oposición, tú tienes respaldo del Creador. Lo mismo para nosotros en este tiempo. Quizás tú te has dejado vencer por lo que tus ojos miran y has dicho, es imposible, ya no se puede. Aquí Josué le estaba diciendo, tú vas a conquistar aquello. Eso va a ser tuyo, pero tienes que ir a trabajar, tienes que ir a desmontar. Sí, quizás que arrancar, destruir, lo vas a poseer hasta los límites más lejanos. Te vas a ensanchar, pero tú vas a arrojar al cananeo. No va a ser fácil. Carros cerrados son fuertes, pero tú eres más fuerte. Entonces, miremos algo interesante acá que es para nosotros en este tiempo. La conquista se conquista peleando, trabajando, ¿verdad? Batallando. Ahí está la guerra espiritual profética. Entonces, bueno, esa parte quería como hablarles un poquito para que en este tiempo nosotros nos levantemos a tomar lo que el Padre ha hablado de ti. Ya mirando acá el capítulo 18, rapidito para culminar, ¿verdad? Ya lo hablaron las hermanas. Habla de donde toda la congregación de Israel se reunió en Silo y escogieron allí, erigieron, perdón, allí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida, o sea, después que la tierra fue conquistada. Hay muchos que después que el Padre les entrega, se olvidan y ya. Hoy ya no es un tabernáculo físico, hoy somos nosotros los que vamos a dar adoración al Padre, los que vamos a entregarnos a Él en adoración. Necesitamos reunirnos. ¿Qué representa reunirnos? ¿O qué representa congregarnos? Reunirnos, estar unidos, estar en coinonía, estar juntos, unánimes, como dice la palabra, ¿verdad? Y Josué dice que les habla a los hijos de Israel, a 7 tribus específicamente, y me llamó la atención que entre una de esas tribus estaba la tribu de Dan. Y la tribu de Dan representa, o Dan representa, ¿verdad? Se lo representa con el águila se representa lo profético. Hoy en este tiempo hay muchos profetas que no saben lo que es conquistar. Vamos a mirar rapidito esto acá. Dice, Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yud-Hei Bajei, el Dios de vuestros padres? ¿Sabe por qué muchos no conquistan? Por la negligencia. Yo miraba esta palabra negligente y Josué está hablando en un tono cuando muchas veces nos escuchan hablar y dicen, ay, es que no tiene amor, mire cómo le habla al pueblo. Jamás le va a hablar un profeta, ¿verdad? Un conquistador, alguien que está en guerra, que conoce de guerra, alguien militar, por decirle así, a un pastor.
Jamás usted va a escuchar hablar a un pastor igual que a un profeta, o a un profeta igual que un pastor. Por eso es que somos muy diferentes, ¿verdad? Los mantos son muy diferentes. Entrar en un equipo de guerra no es igual que estar en un equipo de oración con un pastor. El tipo de formación es diferente. Si queremos formarnos como conquistadores, como poseedores de la tierra, como una generación profética, ¿verdad? Y está pensando que lo tratan con dureza, que es muy duro, entonces tiene que buscar un manto pastoral. Es el lugar donde es fuerte, donde el trabajo es con disciplina, donde el trabajo es diferente, ¿verdad? Porque es un campo de guerra, va a ser muy diferente a un manto pastoral, ¿sí? ¿Qué pasa acá? 7 tribus no habían conquistado, 7 tribus no habían tomado la tierra, ¿verdad? Y Josué les habla, no con un tono, ay, sí, mis hermanos, pero es que, como a muchos les gusta que le hablen. Bueno, ya acá la profeta Liliana dijo, somos una casa profética. Acá somos una casa de águilas y leones. Cuando hablo de águilas y leones, es una casa profética, una casa de toma territorial, una casa de intercesión profética, una casa a donde no estamos para, ¿verdad? Estar acá quizás subándole el hombro. No, le vamos a confrontar. ¿Para qué? Para que usted se levante. Le vamos a decir, tienes un llamado. ¿Hasta cuándo estás negligente con tu llamado? Josué les dijo eso. Parece dura la palabra, pero así es. Josué les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para ir a poseer la tierra? En otras palabras, ¿hasta cuándo vas a estar descuidado? ¿Hasta cuándo vas a tener pereza? ¿Hasta cuándo vas a ser lento? Porque eso significa negligente, pereza, lento, descuido, falta de empeño. ¿Hasta cuándo? Quizás parece una palabra dura, pero a veces las palabras duras nos confrontan y nos empujan, nos catapultan a decir, no, 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 voy a despertar. Quizás estaba dormido. Entonces, aquí parece duro porque los llama negligentes. Yeshua también le dijo, ¿verdad? Ah, buen siervo fiel pasa. ¿Y al otro qué le dijo? También Yeshua hizo una comparación. Al otro le dijo que no fue, que fue negligente. Entonces, cuando la palabra viene a confrontarnos, la palabra quizás nos golpea. Y yo quiero que entienda que así dice la escritura, que es martillo, nos golpea, que es fuego, nos quema, donde nos quema. Y cuando usted se quema, le duele. Pero cuando la palabra viene a golpearnos, ¿es para qué? Para levantarnos, ¿sí? No viene a confrontarnos para dejarnos ahí tirados, es para confrontarte, a levantarte. Quizás hoy tú estás acá y tienes un llamado profético, tienes un llamado a ser un conquistador, tienes un llamado a ser esa generación de los Josueces, de los Caleb, de las Déboras, de las Jael. ¿Hasta cuándo vas a estar negligente? ¿Hasta cuándo vas a estar allí esperando que todo llegue como que sí? Así el padre va a decir, ah, toma hija, aquí está. Es tiempo de que con tu actuar comiences a cambiar destinos proféticos en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ciudad y en tu nación. Es tiempo que comencemos a mirar diferente. ¿Hasta cuándo vas a estar negligente? Le dice Josué. Y no porque los estaba insultando, les estaba diciendo, mira, tienes una tierra que poseer, tienes una palabra profética que se te fue entregada, tienes un destino profético. ¿Hasta cuándo corres? ¿Hasta cuándo vas a ir por un camino equivocado? Endereza y camina tras tu destino profético. Muchos se conforman solo con la visión, con el llamado. Pero recuerde que Moisés dijo, iré yo ahora a ver qué pasa. Iré a ver, o sea, voy a ir tras la visión. Tienes que correr, no te puedes quedar. Es tiempo de actuar. El Padre ha hablado de ti, pero tenemos que accionar lo que Él dijo de nosotros. Cuando el Padre te entrega algo, Él ya hizo su parte, pero ahora nos toca a nosotros ir y tomar, ¿sí? Tenemos que accionar. Entonces vemos acá que cada uno tenía que ir a conquistar. Esas 7 tribus no dijo, ah, que peleen por nosotros y nos traigan la tierra.
no fue así. Cada una de las tribus tenía que ir a pelear su batalla, ¿sí? Y en el capítulo 19 voy a ir rápidamente al versículo 51, al 51, ¿sí? Donde dice, bueno, antes de eso quiero ver a donde dice en el capítulo, en el verso 47 del capítulo 19, dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesén y tomándola la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron ella y llamaron a Lesén Dan, el nombre de Dan, su padre. Qué tremendo. Cuando ellos van y conquistan, porque dice que le faltó territorio, y ellos les decía a la tribu de Dan, qué tremendo, ¿sí? Vemos que ellos, dice que van y van a pelear, pero van a destruir. ¿A quién? Al que tenía tomado como posición ese territorio. Lo toman, habitan en ella, ¿verdad? Y le cambian el nombre. Y le pusieron el nombre de Dan. ¿Por qué? Porque Dan fue, peleó, conquistó ese territorio. Dijo, me faltó territorio, entonces voy y peleo. Eso significa, usa tu espada. Aquí dice, lo hirieron a filo de espada. Entonces miramos que todo el libro de Josué, un libro de conquista, quizás solo lo hemos visto como un libro a donde se habla de peleas pasadas, de lo que ya pasó antes, pero ¿qué línea profética me está hablando en este tiempo para mí? ¿Verdad? Nosotros, los hijos, la tribu de Dan, como les decía, ¿qué representa Dan? Proféticamente quizás hay algo que aún te está faltando. No te quedes solo con el llamado profético. Es tiempo de que actives lo que el Padre habló de ti. Vemos acá en el versículo 51 de este capítulo 19, algo que me llama la atención. Dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Yud Hei Bajei, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Algo interesante es acá que habla de una herencia, de una repartición, de una distribución, que ellos conquistaron, sí, pero vemos que dice que la repartición, allí estuvo el sacerdote Eleazar, estuvo Josué y todos los jefes de las tribus. Todos estaban reunidos. ¿Para qué? Para la entrega, ¿verdad? De esa posición de la tierra. ¿Y dónde estaban? En el tabernáculo de reunión. Es decir, hubo una reunión. Todos se reunieron, ¿verdad? En ese entonces en el tabernáculo. En este tiempo ya no en un tabernáculo, porque nosotros ofrecemos un culto al Eterno cuando se reúnen dos o más en el nombre de Yud Hei Bajei, o sea, por sus méritos, por su autoridad, porque voy a decir algo, cuando decimos dos o más se reúnen en su nombre y creemos que es solamente, porque yo me reúno en el nombre. En el nombre tiene que ver por los méritos y por la autoridad, o sea, por la autoridad que el Padre le ha dado a dos o más que se reúnen por la autoridad de Yeshua, ¿verdad? Porque él ha dicho, reúnanse, ahí está él. El Padre no está en medio de rebeldes. El Padre no está en medio de divisores. El Padre está en medio de aquellos que él ha dicho, reúnanse. Entonces vemos acá que estaba todo el pueblo reunido por las tribus, estaba el sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote en este tiempo? Nuestro Cohen Gadol, el Yeshua, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en unidad, aquí estaban ya todas las tribus reunidas en Silo, a donde allí establecieron para levantar el altar, podríamos decir acá, de reunión. Allí estaba también la presencia del Eterno, porque dice que estaban delante de Yud Hei Bajei. El Padre va a estar a donde se reúnen en unidad, juntos, en armonía y para cumplir un propósito, no donde se reúnen para sus propios intereses, sino para cumplir un propósito del Eterno. Y vemos en este versículo 51 que se estaba cumpliendo el propósito del Padre, que era la repartición, la herencia de la tierra, lo que ya había hablado, ¿verdad? Desde Abraham. Vemos acá
que ellos usaron su espada para conquistarla y luego que conquistan les fue repartida. Es decir, es como que en este tiempo, ¿verdad? Te reúnes, cuando los padres reúnen a los hijos y le dicen, toma, a ti te corresponde esta casa, te dejo a ti, este terreno te dejo a ti, esto te dejo a ti. Delante del Eterno estaban entregando los territorios. Qué lindo, algo interesante, me lleva a imaginar lo que tendremos más adelante. Bueno, miramos también acá, ya culminando el capítulo 20, voy a tocar solo un versículo, estoy tocando un versículo. En el versículo 9 del capítulo 20 dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase en ellas, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Aquí, en esta porción del capítulo 20, habla de Josué cuando señaló ciudades de refugio. Pero Josué no es que le plació señalar estas ciudades de refugio porque a él le plació, no. Si usted lee el verso 1, dice, habló Yohei Bajei a Josué diciendo, viene la voz del Eterno a darle una instrucción a Josué y le habla y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Algo interesante acá es que a Moisés ya se le había dicho, a Moisés ya se le había entregado la instrucción. Lo que el padre estaba haciendo acá era recordarle a Josué lo que ya le había dado como instrucción a Moisés. ¿Qué representa esto? Lo mismo para nosotros. El Padre nos está recordando lo que ya fue entregado como instrucción a Moisés, la Torá. Solamente nosotros recordamos ya lo que fue escrito para obedecerlo. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua, ¿verdad? Él, podríamos decir, el vengador de la sangre, ¿verdad? Ahora vendría a ser esa ciudad de refugio o ese lugar de refugio, Yeshua, ¿verdad? Él es nuestro lugar de refugio. Y vemos acá que Moisés ya había recibido una instrucción y él ya no estaba, pero ahora Josué tenía que hacer lo que ya se había indicado a Moisés. Nosotros lo mismo. Ahora hacemos, obedecemos, cumplimos la palabra porque ya se le fue entregado, ¿verdad? Moisés representa la Torá, ya fue entregada. Por eso la escritura dice que Yeshua no vino a abolir ni la Torá ni los profetas, él vino a darle la correcta aplicación. Y Yeshua es nuestro refugio. Yeshua es el mejor refugio en tiempo de angustia. Ya no es como mucha gente dice, ay, me voy a ir de esta ciudad porque es que aquí hay mucha muerte, es que me voy de esta ciudad porque vea lo que se está dando, que muertes a cada momento, que extorsiones, y me voy porque, en fin, hay un lugar seguro. Ese lugar de refugio seguro es nuestro Adón Yeshua. No hay otro lugar donde correr, no hay otra forma de escapar al derramamiento de sangre que afuera los inicuos, los malvados y los perversos están en acechanza. Nuestro lugar de refugio es Yeshua. Él es aquel que es refugio en tiempo de angustia. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Que no se nos olvide, amada familia. Amén. Bueno, nos hemos extendido un poquito, pero creo que ha sido de mucho provecho. Que el eterno Dios de Israel continúe bendiciéndonos.